Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a hablar de este nuevo tema en el que nos vamos a ubicar en tu libro, en la página 94-96. Recuerda que esta es mi propuesta de resumen. Em, Tú puedes hacer un resumen diferente. Para mí es mucho más fácil estudiar así, con una especie de mapa conceptual donde vamos señalando con flechas la sucesión de los eventos. Si tú quieres hacer otro, adelante, hazlo, pero recuerda pues seleccionar la información más importante, porque yo estoy segura de que esta información segurito va a estar en tu examen. Entonces es muy importante que tengas esta información en tu cuaderno, porque de esa forma, al escribir, empiezas a estudiar. Ese sí es un ejercicio para estudiar, es el escribir. Entonces voy a iniciar colocando la fecha de hoy, el título, que es la Revolución Mexicana, y el subtítulo de El maderismo y el inicio de la Revolución Mexicana. Dividí mi hoja en 3 columnas y en el centro coloqué que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, que son los años 1890 y tantos, y empezando el siglo XX, que es en los años 1901, 1902, por ahí, ya la población en nuestro país ya empieza a verle muchos efectos a su gobierno. Recuerda que en ese tiempo ya estábamos gobernados, o ya llevamos un buen tiempo gobernados por don Porfirio Díaz. Entonces se crean periódicos opositores al gobierno, o sea que no tan solo campesinos, obreros, indígenas estaban en contra del gobierno, ya esas ideas estaban extendiéndose a intelectuales, a las ciudades y a muchos otros lados. Se crearon muchos periódicos, algunos de los nombres se encuentran en tu libro, y principalmente estos grupos de ideas políticas que buscaban las elecciones o las votaciones, pues ya eran un hecho, o sea, ya estaban conformándose, ya estaba esta idea de querer votar por por un candidato. Esa era la idea principal, porque ya llevábamos haciendo elecciones pues muchos años, pero siempre ganaba el mismo, siempre ganaba don Porfirio Díaz, votaras por él o no. Entonces ya era tiempo de que hiciéramos unas votaciones democráticas en donde se eligiera a quien el pueblo le diera más votos. Entonces, don Porfirio Díaz, en el año de 1908, recibe a, al señor Krillman, que es un analista político de esos tiempos. Entonces él le decía, no, pues sí, yo estoy de acuerdo con que México haya elecciones, pero eso decía, pero lo que hacía no era eso. Él no estaba de acuerdo con dejar de ser presidente. O sea, que dices una cosa pero haces otra, ¿no? Y ese mismo año surge una nueva personalidad, don Francisco I. Madero. Él escribe un libro en donde pues sienta las bases para la creación de un partido político en contra del gobierno que se encontraba en curso, o sea, en contra de don Porfirio Díaz. Y se llamaba, clarito, Partido Nacional Antirreeleccionista. O sea, con el nombre ya sabías para dónde iba la cosa. Esto alarma a don Porfirio Díaz y ordena encarcelarlo por andar de revoltoso. Encarcela a Madero mientras se hacen las elecciones para que nadie pueda votar por él. ¡Qué listo! Entonces, de esa manera, don Porfirio Díaz vuelve a ganar la presidencia. ¡Qué sorpresa! Pero lo que no sabía es que el señor Madero logra escapar y crea el Plan de San Luis. Este plan lo que dice es: armémonos de valor, y no tan solo de valor, sino de armas, para ir en contra de nuestro gobierno que se está pasando de intransigente, de intolerante y que no nos está conveniendo. Entonces ya iba a pasar a las armas. Este asunto de las ideas y de la cuestión política ya se iba a aterrizar en violencia. Pero pues bueno, estas ideas empiezan a extenderse a lo largo del país. En el norte tenemos ya una personalidad muy conocida, a don Pancho Villa,
En el centro, en la ciudad de Puebla, a los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo y Carmen. Y en el sur, en Morelos, tenemos al caudillo don Emiliano Zapata. Estas personas no las olvidemos porque más adelante van a ser puntos centrales para el movimiento de la Revolución Mexicana. Estas personas pues se encargan de representar estas ideas de insurrección, de ir en contra del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa? Pues ya en ese momento pues el agua le llegó al cuello a don Porfirio Díaz y él dijo, pues si no me quieren aquí, yo me voy. Y se fue dejando a alguien ahí que le cuidara el changarro y pues se convocan a nuevas elecciones. ¿Y qué pasa? Triunfa Madero. Al fin gana y llega al poder, se vuelve presidente y como vicepresidente queda José María Pino Suárez. Ambos buscan gobernar nuestro país con apego a la ley. Que esto es muy buena idea, pero como digo, muy buena idea, pero en la práctica es muy difícil. Son muy buenas intenciones, pero la realidad del país en ese tiempo y en este, pues supera a la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al apegarse a la ley, eso no le trae nada bueno a don Francisco Madero y en vez de traerle cosas buenas, le trae más enemigos. Esas personas que le apoyaron, que habían puesto las esperanzas en él, no ven nada claro, no ven que él haga algo realmente importante o realmente trascendente para mejorar la situación del país. Entonces empiezan a alejarse de Francisco y Madero y empiezan a ponerse en contra de él. Y ahora los antiguos porfiristas también lo ven con malos ojos e incluso los empresarios extranjeros pues ya no están de acuerdo con el nuevo presidente Madero. Entonces él se ve solo en contra pues de la gran complejidad de problemas que tenía nuestro país. Y pues pierde el apoyo de muchos sectores que alguna vez le dieron la mano. Él se queda solo y pues desgraciadamente llega la fecha, ¿no? Este día, en 1913, en febrero incluso, hace poco celebramos pues un aniversario de este episodio violento que se llama la Decena Trágica, que son 10 días de pura violencia, 10 días en donde no había otra ley más que la de los balazos. Muere mucha gente y entre ellos pues muere el presidente Madero y también muere su vicepresidente Pino Suárez. Traicionados por Victoriano Huerta, que pues él quería ser presidente y dijo, pues si no es mía la presidencia, pues órale, plomo. Y entonces surge ahora otra figura del movimiento de la revolución, que es don Venustiano Carranza, que en aquel entonces era el gobernador de Coahuila. Y al ver pues esta acción de Victoriano Huerta, de traición, o sea, si no me dan la presidencia por la buena, me la dan por la mala, entonces don Venustiano Carranza exige que que se respete la ley, que se respete la Constitución. Ese era su punto. Entonces él crea o se hace parte del ejército constitucionalista que tenía por objetivo pues respetar la ley y él respetar la Constitución, algo que pues no se estaba haciendo claramente. Y esto es pues en sí el panorama de ese primer capítulo. Ya ni siquiera estamos llegando a la Revolución Mexicana. Esto es la primera parte o la antesala para conocer este movimiento que marcó la historia de nuestro país. Y de esta forma terminamos nuestro resumen de este subtema del maderismo.
vamos a continuar hablando acerca de él. Y como te digo, no te olvides de estos chicos que después de esto no se mantuvieron quietos y son personas que realmente se abrazaron de los ideales de la revolución, de un cambio, y que pues marcaron claramente y para la historia este periodo tan importante y tan violento de nuestro país. Entonces, pues con esto terminamos. Vamos a seguir hablando de esto más adelante y pues recuerda que esta información pues es preferible que la tengas en tu cuaderno. Y finalmente, si tienes alguna pregunta, pues estoy para servirte